Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real. Cautivados por la palabra que el Señor nos ha revelado. Saludamos a todos los oyentes de Radio María desde Daimiel en estos tiempos de calor. El calor también deja tiempo para estar en casa y para poder leer y disfrutar la palabra. Bienvenidos todos cautivados por la palabra. Bendecimos, Padre, Señor del cielo y de la tierra. En este programa, siguiendo con nuestro itinerario bíblico, tenemos que trabajar el segundo libro de los Reyes. Y con esto terminamos un gran bloque, por una parte el bloque de los profetas anteriores, que empezaba con Josué y acaba con Segunda Reyes, pero también el bloque de lo que se llama la historia primaria. Si uno abre la Biblia, lo explicábamos al principio, empieza a leer Génesis y después continúa leyendo, ve que hay una historia, un relato que no se detiene hasta Segunda Reyes. Hay 11 libros bíblicos, el Pentateuco y estos libros profetas anteriores, o también llamada historia deuteronomista. Hay 11 libros al principio de la Biblia que nos cuentan una historia seguida y que va desde la creación del mundo hasta el exilio en Babilonia. Esto nos toca hoy trabajar sobre este segundo libro de los Reyes, ¿no? La etapa clásica, también algunos llamarán del el primer templo. En el 587, cuando acaba Segunda Reyes, es el exilio y también se destruye el templo que Salomón habría construido. Entonces termina la gran etapa de los profetas de Israel, la gran etapa de los reyes de Israel, la gran etapa del primer templo de Israel, la época clásica en la religiosidad hebrea. Y en el fondo lo que se nos sigue contando es que tenemos dos reinos, que ya contábamos su cisma en el programa anterior. Tenemos dos reinos, el reino del norte, también llamado Israel, no confundir con todo Israel, cuya capital es Samaria, y el reino del sur, también llamado Judá, cuya capital es Jerusalén y donde gobierna la dinastía del rey David siempre. Entonces lo que se nos van a contar son las vicisitudes de estos dos reinos en medio de la historia, en medio de la vorágine de la historia, sobre todo de los grandes imperios. Las potencias dominantes van a ser sobre todo Asiria, el imperio asirio. Y después, al final de esta historia de Segunda Reyes, va a surgir el imperio neobabilónico en Babilonia con Nabucodonosor, que va a significar el final, pues, del reino del sur, ¿verdad? Entonces, dos grandes potencias, Asiria y Babilonia. También hay pequeños reinos vecinos y su relación con ellos que tiene Israel y Judá, sobre todo Aram, los arameos, la actual Siria, y Moab, en la actual Jordania. También hay muchas guerras con Moab, con los arameos, a veces pierden, a veces se gana. Estos dos reinos, el norte y el sur, el reino de Israel y de Judá, caminan por separado, aunque a veces hay una alianza entre ellos y otras veces hay una guerra entre ellos. Como dijimos ya, el reino del norte dura hasta el año 722 a.C. Ahí el imperio asirio destruye Samaria y deporta a la población. Y el reino del sur dura un poquito más hasta el año 587. Bien, junto a estas fechas clave podríamos tener como visión de conjunto otros dos o tres acontecimientos fundamentales, que son los siguientes. Pues si nos situamos en torno al año 734, estamos en el siglo VIII, hay una guerra entre el norte y el sur, luego la explicaremos, la guerra siro-efraimita, 734. Después, fundamental, hemos dicho, 722, segundo acontecimiento fundamental, caída de Samaria, desaparición del reino del norte. Tercera fecha fundamental, ya no existe el norte, Sennacherib, un rey de Asiria, invade el sur para intentar conquistar Jerusalén, no lo consigue, año 701. Por fin, después tenemos también un acontecimiento fundamental, es la reforma religiosa del rey de Judá, Josías, que muere el año 609. Estamos ya en el siglo VII, a finales del siglo VII. Y por fin, a comienzos del siglo VI, la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor, 587 a.C. Esta sería un poquito la primera idea que queríamos compartir con vosotros en este programa. Una visión histórica, digamos, de conjunto, ¿no? Fechas fundamentales. El 734,
guerra norte-sur. El 722, caída de Samaria. El 701, invasión de Sennacherib, que aparece también en los anales de Asiria. Y después la reforma religiosa de Josías, 609, y la deportación de Judá, la destrucción de Jerusalén y su templo, 587. Yo creo que eso nos ayudaría a situarnos, ¿no? Y vamos a ver que luego hay pues un conjunto de reyes principales en los que vamos a fijarnos. Todavía continúa un poquito la historia de Elías y se nos va a contar sobre todo la historia de su sucesor Eliseo. Entonces, junto a los reyes, fundamental los reyes, norte y sur, también los profetas. Hay otros profetas, anteriores todos, ¿verdad? Como el título indica de estos libros, pero sobre todo son Elías y Eliseo los profetas posteriores, los profetas anteriores. Por eso se llama historia profética, porque Dios mueve la historia a través de sus profetas. Entonces, visión de conjunto, vicisitudes históricas de estos dos reinos que los lleva también a desaparecer bajo los imperios predominantes. Bien, y comenzamos a recorrer el texto. Los primeros capítulos están dedicados, diríamos, todavía a Elías, ¿no? Se nos cuenta en el capítulo 1 que ciertamente si uno lo lee no parece que comienza nada nuevo. Ha muerto un rey, eso sí, ha muerto Ahab, el rey del norte, que tanto tuvo que ver con Elías, y tenemos unos acontecimientos con su sucesor en relación con Elías, que Elías manda fuego del cielo, es el gran profeta del fuego, ¿no? Y como también pues se intenta hacer caso a Dios, porque el rey ha desobedecido a Dios y envía mensajeros que son destruidos por Elías con el fuego. Entonces, como los mensajeros tienen que aprender humildad para pedirle por favor a Elías que no los mate, que no los destruya, y al final hay un mensaje de Dios muy claro, ¿no? Para el rey, y es que como ha sido infiel y ha consultado a otro Dios, pues va a morir ciertamente el rey. Entonces, Segunda Reyes comienza finalizando, diríamos, la historia de Elías y su relación con los reyes. Y el capítulo 2 finalizaría la historia de Elías y comienza la historia de Eliseo. Entonces ya el segundo punto, ¿no? La ascensión de Elías, que todos nos suena, todos conocemos. Capítulo 2. Después del capítulo 1, de este acontecimiento que hemos dicho entre el rey Ococías y Elías y los mensajeros que envía, la ascensión de Elías. Elías baja con su discípulo Eliseo, aunque no quería que bajara, pero lo acompaña hasta el río Jordán. Atraviesa el Jordán y desde Transjordania Elías es arrebatado al cielo en un carro de fuego. Esto nos recuerda a Enoc, que es también un personaje que fue arrebatado al cielo según el Génesis. Eso hacia atrás. Y hacia adelante nos apunta hacia Jesús de Nazaret, que Lucas nos habla también de la ascensión de Jesús al cielo con la misma palabra, en el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, la misma palabra que se aplica a Elías, ¿no? La ascensión de Jesús al cielo. Solo que él no fue en un carro de fuego y no fue antes de morir, sino que fue después de resucitar. Entonces, igual que Elías, también Jesús asciende al cielo, ¿no? En un carro de fuego, Elías es el profeta del fuego, es la forma de subrayar siempre el poder de Dios, la teofanía, el ámbito espiritual que transforma también, castiga, a veces hemos dicho antes capítulo 1. Entonces, en este carro de fuego, Elías, que es el profeta del fuego, es arrebatado al cielo. De alguna forma está repitiéndose la historia de Moisés y Josué. Moisés muere al otro lado del Jordán. Es donde Elías se dirige y le sucede Josué. Y aquí Eliseo sucede a Elías. Estamos en un texto de sucesión que se produce en el río Jordán, al otro lado del Jordán. Elías es un nuevo Moisés que desaparece en Transjordania, como Moisés. Y Eliseo es un nuevo Josué, sucesor, que atraviesa el Jordán para empezar su ministerio en Tierra Santa. Esto hacia atrás. Pero si miramos hacia adelante también tenemos lo mismo en el caso de Juan Bautista y Jesús. Juan Bautista es presentado como nuevo Elías, que a su vez era nuevo Moisés, y Jesús es Josué. ¿Y dónde bautiza Juan a Jesús? Según el Evangelio según San Juan, en Transjordania, en el Jordán, en el río Jordán. Entonces tenemos aquí un resumen precioso de la historia de Israel en sus tres momentos fundamentales en torno al Jordán. Tenemos en la etapa, diríamos, fundacional, Moisés da paso a Josué. En la etapa profética, Elías da paso a Eliseo. Y en la etapa mesiánica, Juan Bautista da paso a Jesús. Por eso, ¿quién se aparece en la transfiguración con Jesús? Moisés y Elías, ¿no? La ley y los profetas. Hay una pequeña diferencia y es que Moisés en principio es más importante que Josué, Elías es más importante que Eliseo, en cambio Juan Bautista no es más importante que Jesús,
Por eso se subraya que el que viene detrás de mí, se dice, ¿verdad?, existía antes que yo, es más importante que yo, no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Y en Jesucristo aparece claro que el sucesor es el más importante, porque en el fondo es el definitivo Josué, el que ha venido a llevar a cabo la obra que Moisés simbólicamente comenzó con el Éxodo. Entonces, un texto, la ascensión de Elías, que tiene, yo creo, pues mucho calado y que nos ayuda también a entender la historia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Ese es el segundo punto que os invitamos a leer en el capítulo 1 y 2 del segundo libro de los Reyes. Y después comienza, tercer punto, tercera idea en este programa, que como siempre dividiremos en 10 puntos, el ciclo de Eliseo. Igual que Elías, Eliseo comienza su misión, su ministerio. Hace muchos milagros, es un sucesor que está casi a la altura de su maestro, ¿no? Consigue recibir su espíritu en el capítulo 2, cuando Elías es arrebatado al cielo. Y algunos subrayados del ciclo de Eliseo que os invitamos a leer. Primero, que tiene muchos milagros como Elías, aunque en Elías los milagros están más relacionados con el fuego, y en Eliseo, en cambio, aparece un elemento más claro que es el agua, mucha relación con el agua. Y muchos de estos milagros, de los milagros de Eliseo, también Elías, pero quizá más Eliseo, están muy relacionados con los milagros de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, hay una multiplicación de los panes, consigue que una mujer sea fértil, tenga un hijo que después muere y él lo resucita, el hijo de la sunamita. También la curación de un leproso, Naamán el sirio, que es quizá de los textos más famosos, que Jesús además cita, ¿verdad?, en el capítulo 4 de San Lucas para decir cómo hay una misión hacia un extranjero. Entonces, los milagros de Eliseo, la importancia de los milagros del profeta, que continúan los milagros de Moisés y Elías, y sobre todo adelantan, preparan los milagros de Jesús. También segunda importancia de otro subrayado en Eliseo es la participación del profeta en la política nacional e internacional. Cómo nombra reyes, cómo destruye. La importancia para que se cumpla la voluntad de Dios de que los reyes estén al servicio de la voluntad de Dios. Y como si un rey no cumple esa voluntad, pues Eliseo no tiene problemas en apoyar una sedición, una rebelión, la de Jehú, y quitar de en medio a la dinastía de Omri, la dinastía más importante del Reino del Norte, para comenzar una nueva dinastía. Entonces, la participación en el ámbito de la política. Luego también, muchos lo podemos hacer, pero este último, el profeta Eliseo, ya Elías, pero Eliseo sobre todo es llamado hombre de Dios. Un precioso título, ¿no? Que es lo que el profeta está llamado a ser, un hombre de Dios. La gente reconoce en él un hombre de Dios. No solamente alguien que predica, alguien que hace milagros, alguien al que se teme, sino que es una persona enviada por Dios. ¿Cuántos también aquí, igual que adelanta a Jesús, puede también adelantar nuestra propia misión, ¿no? Somos profetas. Entonces, que la gente nos viera como hombres y mujeres de Dios. Que llevan a Dios, ¿verdad?, que son enviados. Bien, pues el ciclo de Eliseo, fundamental en este segundo libro de los Reyes. Después, en el cuarto punto, lo hemos ya estudiado un poquito antes, en el programa anterior hablábamos de la dinastía de Omri, importante, la más importante del Reino del Norte, pero hay un personaje, Jehú, que apoyado por el discípulo de Elías, Eliseo, consigue acabar con la dinastía de Omri y fundar su propia dinastía. El rey Jehú. Parece ser que la rebelión de Jehú tenía que ver con un lugar distinto. Es Jezreel, en la llanura del mismo nombre, al sur de Galilea, y frente a Samaria, ¿no? Como si en Samaria los reyes fueran más sincretistas, menos yavistas, y esta rebelión habría sido una rebelión del yavismo, de una religiosidad más pura. Por eso habría sido fomentada por los profetas, por Eliseo. El caso es que esta dinastía, que tenía fama internacional, pero tenía mala fama religiosa, la dinastía de Omri, va a ser destruida y se funda una nueva dinastía, la dinastía de Jehú. Este Jehú aparece en los anales asirios, lo digamos el obelisco negro, está en el Museo Británico, como que tiene que pagar tributo al rey de Asiria, y se le llama Jehú, hijo de Omri. En el obelisco negro, Jehú, hijo de Omri. Todo lo contrario, Jehú fue el que acabó con la dinastía de Omri. Pero en cambio, internacionalmente,
Es tan famosa la dinastía de Omri que todos los reyes del norte de Israel son considerados hijos de Omri, igual que los reyes del sur son considerados hijos de David. Dinastía de David, dinastía de Omri. Pero aquí tenemos en el norte una rebelión por parte de Jehú que intenta la reforma religiosa, luego no consiguió mucho, ciertamente. A pesar del apoyo de los profetas, a pesar de... Según era influido por la política internacional, por la opresión de Asiria, Jehú, también por los medios que utilizó, no siempre demasiado pacíficos, esta rebelión política desde la religión yavista parece que no consiguió mucho en el reino del norte. Junto al rey Jehú, tenemos el quinto punto, sería el subrayado en otro de los reyes del norte, importante para la historia también, que es un descendiente de Jehú. Igual que tenemos dos reyes fundamentales de la dinastía de Omri, que hablábamos de ellos en el programa anterior, Omri y su hijo Ahab, aquí tenemos a Jehú y su descendiente, no es su hijo, nace después, es nieto, Jeroboam II, que también diríamos que lleva a su plenitud la monarquía del reino del norte, de Jehú. Es una época esplendorosa. Estamos en el siglo VIII a.C. Jeroboam II, rey de Israel. ¿Por qué segundo? El primer Jeroboam fue el que hizo el cisma, ¿recordáis? Fue el primer rey del norte. Pues ese es un Jeroboam II, que es descendiente de Jehú. Bueno, pues en esta época hay un gran esplendor político, económico, pero como siempre suele pasar en los reinos de Israel, cuando la cosa va bien desde el punto de vista político, social, las riquezas de los poderosos, suele haber una poca religiosidad y una gran injusticia social. Pasó en tiempos de Ahab, que llevó a plenitud la dinastía de Omri, pasa un siglo después, en tiempos de Jeroboam II, que lleva a plenitud la dinastía de Jehú. Y de igual manera que Dios puso un profeta frente a Ahab, Elías, Dios pone un profeta frente a Jeroboam II. Dios, Yahvé, envía desde el sur de Belén, en Tecoa, un cultivador de higos, un agricultor, un pastor, Amós, que va hacia el norte a regañar en nombre de Dios, a profetizar en nombre de Dios contra las injusticias del rey Jeroboam II y del pueblo de Israel. Tenemos aquí a un profeta casi no profeta, él no quería ser profeta, pero profetizó por orden de Dios, y es el primer libro, el primer profeta que tenemos supuesta por escrito. Los oráculos de Amós se han conservado. Algunos hablan que estaríamos en el libro más antiguo escrito de toda la Biblia. Ciertamente es el primer profeta escritor. Pasaríamos de los profetas anteriores en los que estamos, y aquí ya podemos decir que en esta época de Jeroboam II la profecía empieza a escribirse. Pero fijaos también cuál es la función del profeta. Cuando todo parece que va muy bien, el hombre, ya lo decía Deuteronomio, el pueblo tiende a olvidarse de Dios. Entonces Dios envía a su profeta, porque cuando somos ricos, ya lo decía también Jesús de Nazaret, ¿verdad? Cuando somos ricos suelen pasar estas dos cosas: olvido de Dios y olvido del hermano. Religiosidad sincretista y injusticia social. Entonces Amós es el gran profeta. Quizá la palabra principal de Amós sea la justicia. Él clama por la justicia y llama a la conversión de una forma muy fuerte, con una gran crítica a un culto que funciona pero sin justicia, y a unos reyes, incluso a las mujeres de Samaria, que se visten de ropajes y no tienen en cuenta la pobreza de Israel. Entonces el profeta Amós, época de Jeroboam II, siglo VIII, cuando hay un esplendor, diríamos, político. Hay grandes palacios de marfiles, se han encontrado marfiles de esta época en las excavaciones de Samaria. Pues frente a esos marfiles de los reyes y sus palacios, Amós dice: no, tenéis que estar más cerca de Dios y tenéis que cuidar más de los pobres. Quinto punto, fundamental, Jeroboam, siglo VIII, Amós. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó. Simple
Quiero ponerte por encima de todo, en cada momento, sentarte en el trono, que tu alabanza esté siempre en mi boca y reconocer que tú eres Dios, que alabarte a ti, Señor, sea siempre lo primero. Fijo mi mirada en el cielo. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Y a ti toda la alabanza, todo el poder y el honor, toda la gloria al Señor. Tú, el único rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres el único rey que tiene que reinar, tú el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Simplemente porque tú eres Dios. Simplemente porque tú eres Dios. Continuamos, sexto punto en nuestro itinerario, por algunos personajes fundamentales de la historia en Segunda Reyes. Hemos hablado de Elías, de Eliseo, de Jehú, de Jeroboam II. Pasamos ahora al Reino del Sur. Reyes importantes en el Reino del Sur. Vamos a fijarnos en Ahaz, no confundir con Ahab, que es del Reino del Norte, dinastía de Omri del siglo IX. En cambio, Ahaz es del Reino del Sur en el siglo VII. Siglo VIII, perdón, siglo IX, siglo VIII, el rey Ahaz. Bien, este rey reina en Jerusalén, descendiente de David, y es contemporáneo también, estamos en el siglo VIII, donde nacen los primeros profetas escritores. En el norte está Amós, después también vendrá Oseas, y en el sur van a estar en este mismo siglo Isaías y Miqueas. Entonces, Isaías es contemporáneo del rey Ahaz o Acaz. Y como el Reino del Norte, aunque aquí Isaías es menos duro que Amós, ciertamente, pero Isaías también tiene que recriminar y tiene que aconsejar al rey Ahaz para que busque la voluntad de Dios.
Y quizá el acontecimiento más importante de la época de Ahaz va a ser la guerra siro-efraimita, que os invitamos a leerla. Habla de ella el profeta Isaías y habla también de ella Segunda Reyes. Os invitamos a leerlo, sobre todo el texto del Emmanuel famoso, la profecía más famosa del Antiguo Testamento, la Virgen está encinta, da luz un hijo, le ponen por nombre Emmanuel, Isaías 7, fue pronunciado en la guerra, durante la guerra siro-efraimita. ¿Qué sucedió en la guerra siro-efraimita? No es la guerra entre Siria y Efraín. Efraín es otro nombre de Israel. Efraín e Israel, Reino del Norte, es lo mismo. Es la guerra que Siria y Efraín, como aliados, le hacen a Judá, cuyo rey es Acaz. ¿Y por qué le hacen la guerra Efraín y Siria, Israel, Samaria y Damasco a Judá? ¿Por qué? Pues por lo siguiente, tenemos el imperio asirio que se está expandiendo por toda la zona. Entonces los pequeños reinos no tienen ejército suficiente para oponerse a Asiria. Entonces han pensado en montar una coalición. No es la primera vez que aparece una coalición. Hubo una batalla en Karkar, que hablábamos de ella, ¿verdad?, en el anterior, que Ahab del Reino del Norte habría seguramente presidido contra Asiria. Pues ahora intentan otra coalición para detener al rey asirio, al rey de Nínive, que viene a invadir los pequeños reinos. Entonces, Judá dice que él no quiere participar. Entonces, ¿qué hacen Siria y Efraín? Hacer una guerra para preparar otra guerra. Es decir, vienen a invadir Judá para quitar al rey Ahaz de la capital, poner a otro rey que sí se quiera unir a la alianza contra Asiria. Lo entendemos bien, ¿verdad? Entonces, una guerra que quiere preparar otra guerra, que quiere unir fuerzas para oponerse al rey de Asiria, al rey de Nínive. Entonces, estos dos reyes, ¿verdad?, se dirigen, el rey de Samaria, el rey de Damasco, Siria y Efraín, se dirigen contra Jerusalén para destronar a su rey. ¿Cuáles eran las opciones que tenía Ahaz? ¿Qué podía hacer Ahaz cuando vienen dos reinos hermanos suyos a conquistar Jerusalén y la sitian? Pues Ahaz tenía varias opciones. Primera, aceptar la alianza, cambiar de opinión, aliarse con Israel y Siria contra el imperio asirio. Sería una opción, aunque sería cambiar de opinión. Otra es acudir a Egipto. Fue también una tentación. Egipto está muy al sur y siempre ha sido el tradicional aliado de Judá. Bueno, entonces ayudarnos frente a Siria y frente a estos. Entonces acudir a Egipto para pedir ayuda militar. Otra también es acudir a Asiria. Oye, mira que estos dos reinos quieren que yo me una contra ti, por lo tanto, ayúdame frente a ellos. Acudir a Asiria para que el emperador los defienda contra estos insurgentes, contra Efraín y contra los sirios, ¿verdad? O la cuarta opción es confiar en Dios y no defenderse, no buscar ayuda en Egipto, no buscar ayuda en Asiria, no buscar alianzas con Siria y Efraín. Sencillamente confiar en Dios. Esta es la opción que el profeta Isaías le propuso al rey Ahaz. Y de hecho, ¿cuál fue el signo cuando estaba la ciudad sitiada por los siro-efraimitas? Lo más débil de una ciudad sitiada es una mujer embarazada. Bueno, pues la mujer embarazada va a dar a luz un hijo, la princesa, seguramente la mujer de Ahab, y ese hijo, que le pondrán por nombre Dios con nosotros, Emmanuel, podrá comer requesón con miel, leche y miel, que es lo que emana la tierra prometida, ¿verdad? Y no va a faltarle comida hasta que tenga mayoría de edad, hasta que sabe distinguir el bien y el mal. Es decir, no va a haber falta de alimentos y la mujer embarazada y el niño de pecho van a poder comer. Y ese es el signo de que Dios está con Jerusalén y de que no va a desaparecer. Seguramente ese signo se refiere a la mujer del rey y a su hijo, que quizás sea el futuro rey Ezequías. Esto, el texto hebreo habla de la doncella está encinta. Con el tiempo, la Biblia griega traduce la palabra doncella por la palabra virgen, parcenos. Y esto va a ser considerado un texto, diríamos, profético del Mesías. Y justo cuando llega el Nuevo Testamento, Mateo y Lucas, sobre todo Mateo de forma explícita, citan el texto de Isaías para decirnos que la profecía del Emmanuel va más allá de un cumplimiento histórico en su época, sino que se convierte en profecía del Mesías, que nace efectivamente, como dice la Biblia griega, de una virgen que está encinta. Y el nombre es también Dios con nosotros, Emmanuel.
Bien, pues esta profecía, la más famosa del Antiguo Testamento, se pronuncia como signo histórico de que Dios está con Jerusalén y por eso el rey no debe temer. Aquí hay una cuestión muy interesante que habría que no aplicarla directamente a nosotros, pero sí pensarla, ¿no? La fe como opción política. Rey, confía en Dios. No tengas miedo de estos dos tizones humeantes, les llama, estos dos reyes, ¿verdad?, de Siria y Efraín. Pero tampoco busques alianzas con Asiria, tampoco busques ayuda en Egipto. Dios, Yahvé, va a ser tu ayuda, Él te va a ayudar. ¿Qué decisión tomó el rey Acaz? ¿Hizo caso a Isaías? Pues no, sino que tomó la tercera opción de la que hemos dicho. Pagó tributo a Asiria, le pidió ayuda frente a los reyes insurgentes. Pero claro, ¿qué tuvo que hacer? Aceptar ser vasallo de Asiria, para lo cual tuvo que pagar una fuerte suma e incluso tuvo que hacer, como signo de sumisión, el sacrificio de su propio hijo. Ahaz inmoló a un hijo suyo como signo de sumisión y también tuvo que introducir los dioses de Asiria en Jerusalén, también como un signo religioso de sometimiento al poder de Asiria. Como veremos también después, la libertad política y la pureza religiosa van de la mano. Y al revés, la independencia de otros reinos y la reforma religiosa van a ir también de la mano. Entonces la guerra siro-efraimita significó muchas cosas. Por una parte, que Jerusalén aguantó, y de hecho ya se pensó que Jerusalén era una ciudad pues eso, casi inexpugnable, pero significó que el reino del sur cayó bajo el reino de Asiria, tuvo que pagarle tributo y ciertamente el principal tributo fue que su religión tuvo que mezclarse, tuvo que someterse a la religión de los dominadores. Sexto punto fundamental, la guerra siro-efraimita y la historia de Ahaz, con la profecía del Emmanuel que Isaías nos cuenta de forma preciosa. Pasamos al séptimo punto. ¿Qué significó todo esto? ¿Cuál fue la primera consecuencia de la guerra siro-efraimita? Pues que Asiria invadió Damasco y lo destruyó, y también invadió Israel, invadió Samaria, y destruyó la capital, Samaria, y deportó a los habitantes del reino del norte. De alguna forma también Judá fue culpable de la destrucción de su hermano Israel. Entonces no supo hacerlo Samaria, no supo aliarse no supo ver los acontecimientos, no supo. Entonces, por el reino del norte, que había nacido en el año 931 y que era heredero del reino de Saúl, pues ahora, el año 721, cae bajo Sargón II, el año 722, y nunca volverá a ser reconstruido. Las tribus que han sido deportadas, porque esta es una cosa interesante, es lo que hacían los imperios, entonces todos los asirios, para que no hubiera ninguna rebelión. No solamente destruían el país que les era infiel, sino que deportaban a la población para desarraigarla a otros lugares del imperio y llevaban allí a gente extranjera también desarraigada, para que ya los sentimientos nacionalistas no surgieran, ¿verdad? Entonces desarraigar a los vencidos, deportarlos a otras tierras y que sepamos, pues se habla desde entonces de las 10 tribus perdidas de Israel, porque el reino del norte ya jamás será reconstruido. Solamente va a quedar Judá en el sur, un poquito ayudada, diríamos, por la tribu pequeña de Benjamín, Judá y Benjamín. Aquí podemos leer despacio una reflexión que hace el redactor deuteronomista, el redactor bíblico de Segunda Reyes, en el capítulo 17. Hay una reflexión profunda, en una doble dirección. En primer lugar, sobre las causas del desastre. ¿Por qué hemos sido destruidos si somos el pueblo elegido? Pues por el pecado. El pecado ha sido la causa del desastre, de la destrucción. ¿Y cuál es el principal pecado? Que hemos seguido a otros dioses, que nos hemos comportado como las naciones vecinas y que nos hemos elegido reyes por nuestra propia cuenta. En el fondo, no hemos contado con Dios para la vida. También, aunque las cosas han cambiado mucho, las épocas han cambiado, pero es verdad que también hoy podemos decir esto, ¿no? Como muy a menudo no contamos a Dios
no contamos con Dios para las cosas cotidianas. Parece que lo de Dios es una cuestión privada, del espíritu, del corazón, de la intimidad. No, no. Dios es, como decíamos en Isaías también, Dios es la opción social principal. Dios, la fe, tiene que llevarnos a un compromiso, también Amós, ¿verdad? Nos dicho, a un compromiso de justicia, tener en cuenta a Dios para las cosas de la vida, buscar a otros dioses, hacer de los imperios Egipto, Asiria, dioses nuestros, al final nos lleva ser como los demás, como las naciones, mundanizarnos. Todo esto ha sido la causa del desastre, según el redactor deuteronomista. Ya digo que yo creo que esto podría aplicarse también mucho a épocas posteriores, también a nuestra época. Y una segunda reflexión que hace el redactor en 2 Reyes 17 es el origen de los samaritanos. Los conocemos por la samaritana, por Jesús. Pues ¿cuándo comienzan a existir los samaritanos como algo diferente a los judíos? Pues ahora. Porque el reino de Israel es un reino judío, es un reino israelita, nunca mejor dicho. Pero como son deportadas las tribus del norte, Zabulón, Efraín, Neftalí, son deportadas y vienen aquí extranjeros, también vienen con sus dioses. Entonces comienza, diríamos, una época en la que habitan Israel, habitan el reino del norte, habitan la zona de Samaria, que era la capital, que Omri fundó, la habitan personas extranjeras con sus dioses extranjeros. Y por eso esto después va a evolucionar, van a hacer incluso un propio templo ellos, para que hoy en día, bueno, ya desde el tiempo de Jesús, sí, desde antes, sean considerados como no judíos. Los samaritanos se creen a sí mismos los descendientes de Israel y tienen un Pentateuco, el Pentateuco samaritano, prácticamente pues, tiene el Pentateuco nuestro, solo que una versión distinta, y luego el resto ya no lo aceptan, pero los judíos consideran que no. Los samaritanos y los judíos serían religiones distintas, pueblos distintos, todo donde comenzó, aquí, por la llegada de inmigrantes extranjeros con religiones extranjeras que hacen un poco un revuelto, una mixtura de religiones en el Reino del Norte. Pero esto comenzó el año 722 a.C., el origen de los samaritanos. Pasamos a un octavo punto. Seguimos con los reyes, ahora vamos a volver a los reyes del sur. Hemos hablado antes del rey Acaz. Hablamos ahora del rey Ezequías, que es el hijo de Acaz que reina, que si fuera tal vez, ya digo, el hijo nacido de aquella doncella encinta, apodado el Emmanuel. Lo importante de Ezequías es que llevó a cabo una reforma religiosa en Israel, que tiene que ver con una época en la que Asiria parece que está un poquito en decadencia. Entonces Ezequías ve posible una independencia política de Asiria y por tanto un reforzarse en la religiosidad propia yavista de la tradición de Jerusalén, de la tradición de Israel. Entonces, reforma religiosa e independencia política. Por ello, el rey asirio, que se llamaba Senaquerib, realiza una campaña contra el insurgente Ezequías. ¿Cómo que quieres independizarte de mí? ¿Cómo que quieres no pagar tributo? Pues voy a invadir con mi ejército Judá. Ya sabéis que Israel ya ha desaparecido. Estamos en el año 701. Hace 20 años que el reino del norte ha desaparecido y parece que va a desaparecer también el reino del sur invadido por Senaquerib. Senaquerib conquista todos los territorios de Judá. De hecho, tenemos incluso algunas tablillas de arqueología que nos hablan de esto, de algunas plazas fuertes de Judá, y llega a conquistar Jerusalén. Todo ha sido conquistado menos la capital, y sitia Jerusalén. ¿Qué hay que hacer entonces? Otra vez también está allí Isaías, y tenemos textos en el profeta Isaías. ¿Qué le aconseja Isaías al rey Ezequías? Pues lo mismo que le aconsejó a su padre: no te rindas, confía en Yahvé. Y esta vez Ezequías efectivamente va a confiar en Yahvé y no se va a rendir. Aunque es verdad que también, además de la confianza, va a tomar medidas. Todavía se conservan. Ezequías hace una reforma a la muralla, reconstruye la muralla, también tiene que ampliarla. Estamos en una época muy bonita en la que muchos del Reino del Norte, que ha sido destruido, han emigrado a Jerusalén y tenemos barrios en torno a Jerusalén. Entonces Ezequías tiene que ampliar la muralla para poder defenderse frente a Senaquerib que viene. Bueno, pues todavía se conservan restos de la muralla que Ezequías construyó.
En las excavaciones del barrio judío de Jerusalén antigua, precioso testimonio de las obras de Ezequías año 701 antes de Jesucristo, que nos recuerdan la invasión de Sennacherib y la resistencia de Jerusalén apoyada por el profeta Isaías. Y otra cosa hizo también es que el agua principal de Jerusalén venía de la fuente Gihón, que está fuera de las murallas. Había un pozo por dentro, el pozo de Warren, pero él lo que hizo fue hacer un túnel, excavar en la roca un túnel de más de 500 metros para llevar el agua al interior de Jerusalén. Ese túnel, el túnel de Ezequías, que se llama, ¿verdad?, más se encontró en el siglo XIX una inscripción en hebreo muy antiguo, que se conserva en el Museo de Estambul, porque en aquel tiempo aquella zona, Israel era... Tierra Santa era de Turquía. Entonces hay una inscripción en hebreo antiguo de la época de Ezequías de cómo se llegó al final en el túnel de Ezequías, para no tener que salir a por agua fuera de las murallas, sino tener una gran piscina, una gran alberca, que se llama la piscina de Siloé, que es donde llega el agua de la fuente de Gihón, y esa piscina luego será famosa también en el tiempo de Jesús. Pues la piscina de Siloé, que últimamente se está excavando también, están encontrando sus restos, pues la creó Ezequías para tener agua potable dentro de Jerusalén mientras el sitio que Sennacherib les estaba realizando, ¿no? Al final, ¿qué pasó? Sennacherib le dice le manda cartas y les habla además en hebreo para que el pueblo se quede un poco descorazonado. Mira, que que no confíes en tu Dios, en Yahvé. ¿Tú crees que tu Dios va a poder contra mis ejércitos? Todos los dioses de los pueblos que he vencido también pensaban eso, pero al final lo que importa son mis ejércitos. Entonces Ezequías incluso va al templo con la carta que le envía a Sennacherib. Dice, Dios mío, ¿qué hago? Fíjate, y al final confía en Dios. Dios es más fuerte que los ejércitos de Sennacherib. Y efectivamente, también esto está por los historiógrafos griegos contado, Sennacherib tuvo que levantar el campamento y dejar sin conquistar Jerusalén. Algunos dicen en el texto bíblico que porque el ángel de Yahvé hirió el campamento, quizá por una peste. Otros dicen que porque tenía problemas de sucesión, había gente que le quería quitar el reino en Nínive, y por eso Sennacherib tuvo que volver deprisa a Nínive a defender su reinado. Sea por lo que fuere, las razones externas que Dios consigue que la confianza de Ezequías se lleve a cabo y Jerusalén no va a ser conquistada. Claro, imaginaos la sensación de los habitantes de Jerusalén que el año 734 sufrieron el sitio de los siro-efraimitas y no cayeron, y ahora sufren el sitio mucho más fuerte del emperador asirio, de Sennacherib, y en ambos casos Jerusalén se ha librado. La euforia de Jerusalén es impresionante. Jerusalén es ciudad inexpugnable, ciudad de Dios, ciudad eterna. Aquí nacen quizá pues muchos de los conceptos y salmos de esta ciudad impresionante que es Jerusalén. Y también el tema del resto, ¿verdad? Cómo Dios, aunque se ha destruido todo Judá y también el reino del norte, pero ha quedado un resto, la capital. Jerusalén es el resto con el que Dios trabajará para reconstruir, diríamos, su país. Bien, la importancia de Jerusalén, la importancia del reinado de Ezequías, tenemos para la arqueología, para la historia, también para la reforma religiosa. Ezequías al final vence. Después de él, pues vienen dos reyes impíos, Amón y Manasés, y después llega un siguiente rey que es punto 9 en nuestro itinerario. Punto 9, el rey más importante seguramente de la historia de Judá después de David y Salomón, el rey Josías. Estamos en el siglo VII ya, ¿verdad? Josías muere, quedarnos con la fecha, del año 609 a.C. en Meguido. También unas excavaciones muy bonitas ahí por ahí que se pueden visitar en la llanura de Jezreel. Bien, Josías es uno de los pocos reyes que son juzgados en positivo por el redactor deuteronomista. ¿Y por qué? Porque fue un rey profundamente religioso. Lo que le importa al redactor no son las victorias políticas y las victorias militares, sino que lo que le importa es que la religiosidad sea pura y el pueblo vaya creyendo. Y Josías va a llevar a cabo una gran reforma religiosa, también unida al decaimiento del imperio asirio. Asiria ya no es quien era, está surgiendo un nuevo imperio. De hecho, el año 612, Nínive cae, es conquistada. El año 605, también interesante, la batalla de Carquemis, es ya la última batalla que significa el fin del imperio asirio y el comienzo del gran imperio de Nabucodonosor desde Babilonia. Nínive, en el norte, ¿verdad?,
en el río Tigris, va a pasar ahora a ser una ciudad insignificante. La capital va a ser ahora en el sur, en el actual Irak, Babilonia, en la desembocadura de los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, pues Josías, debido a que también el reino de Asiria está en decadencia, ¿qué va a intentar Josías? Una reforma religiosa, una reforma también política y una extensión. Josías va a intentar ser un nuevo David. Como el reino del norte ya no existe, pertenece al imperio asirio, ¿qué va a hacer Josías? Extender sus dominios hacia el norte para intentar reunir de nuevo a todo el territorio que tuvo su antepasado David. Entonces, una extensión del territorio y también una reforma interna, para lo cual empieza con el templo, obras en el templo, y se descubre, dicen, el rollo de la ley. Los historiadores dicen, no sabemos si descubrió un rollo de la ley o él mandó escribir un rollo de la ley. En cualquier caso, tenemos una reforma religiosa fundamentada en ese rollo de la ley, que seguramente se fundamenta en tradiciones más antiguas, pero bueno, ¿es posible que Josías lo mandara a escribir? Pues puede ser. ¿O es posible que Josías lo encontrara? Pues puede ser. Esto, el rollo de la ley, la exégesis moderna lo identifica con una versión primitiva del libro del Deuteronomio, porque ciertamente muchas de las ideas que Josías realizó en su reforma, están escritas en el libro del Deuteronomio. Entonces habría sido esta la clave para reformar religiosamente. Y las claves de la reforma son muy claras, son sobre todo la unidad, diríamos, ¿verdad? Un solo Dios, Yahvé, monoteísmo, un solo pueblo, por eso invade también el norte, un solo rey, con capital en Jerusalén, un solo templo. Una de las cosas que estaban sucediendo es que los templos de provincia, diríamos los templos de otros lugares, aunque no eran paganos, había templos yavistas, pero no estaban bajo el control del rey y eran un poco sincretistas. Entonces, Josías hace una reforma drástica, destruye todos los templos de Judá, menos el templo de Jerusalén. Es decir, va a llegar con Josías la unificación del culto. Claro, nosotros pensábamos que esto es siempre así, que el único templo era el templo de Jerusalén, que después en tiempo de Jesús... No, esto fue a partir de Josías, siglo VII. Antes del siglo VII, el templo de Salomón no es el único, sino que hay más templos. Con Josías se da un nuevo paso, comienza una nueva etapa en la historia de la religión judía, que es la unificación de todo el culto en torno al templo del rey, al templo de Jerusalén. También los sacerdotes, que había muchos sacerdotes en las provincias, tienen que venir a Jerusalén, emigran y se convierte Jerusalén en una ciudad muy sacerdotal y hay que darles también trabajo a estos sacerdotes. Entonces, la reforma religiosa de Josías con un templo, ¿verdad? Entonces, todo prometía muy bien. Asiria nos ha dejado en paz, tenemos un rey bueno, de la dinastía de David, que quiere estar haciendo una reforma religiosa y social, con unas claves también donde dice el Deuteronomio que no habrá pobres de tus hermanos, que bien, pues esto va genial, pero el año 609, el faraón Neco, viene desde Egipto hacia el norte por la Vía Maris, el camino del mar, para ayudar a Asiria en la lucha contra el nuevo imperio Nabucodonosor. Antiguos enemigos que ahora se unen, ¿verdad? Claro, para subir desde Egipto hacia Asiria hay que pasar por Israel, hay que pasar por Judá. Entonces, en la ciudad, diríamos, que controla el paso del Monte Carmelo, la ciudad de Meguido, Josías, también por decir, yo soy soberano de aquí, va al encuentro del rey, del faraón Necao. Oye, ¿qué haces por aquí? Cuenta conmigo para pasar por mi territorio. Pues Necao mata al rey Josías en su campaña. No quería nada con él, sencillamente estaba de paso, pero quizá en un acto de prepotencia de Josías, por creerse ya un rey dominador de su territorio, en Meguido va a morir por el faraón Necao. Eso supuso para Israel quizá una de las mayores decepciones de la historia. Algunos piensan que los cantos del siervo de Isaías, de Yahvé, tienen que ver con esta muerte de Josías, ¿verdad? El gran rey elegido, el gran rey que Dios ha puesto para que todos seamos de verdad yavistas, para que todo funcione, y muere de forma repentina, dejándonos sin. Y ya a partir de aquí va a comenzar la decadencia absoluta del reino también del sur. Ya van a reinar un poquito, pues algún hijo de Ezequías, su nieto, después otro hijo de Ezequías, pero va a llegar muy pronto el final de Judá por parte de Nabucodonosor. Pero esto ya pertenece al punto 10º y último de nuestra reflexión.
La caída de Nínive, 612, quizá fue dejar, ¿verdad?, una cosa por otra peor todavía. Y es que resulta que vino un imperio quizá peor que el asirio, o por lo menos igual, Nabucodonosor, que llega a Judá, en principio, bueno, pues respeta que sean sus vasallos, cambia al rey y se vuelve. Entonces hay una primera deportación de judíos en el año 980. Hay una primera deportación 900, perdón, hay una primera deportación en el año 597, estamos en el siglo VI antes de Cristo, y entonces ahí Nabucodonosor pone a un rey a su medida, diríamos, pero luego este rey se va a rebelar contra Nabucodonosor y Nabucodonosor vuelve a invadir Jerusalén, con el rey Sedecías al frente, y va a destruir el templo, va a destruir Jerusalén y va a deportar a la población. Año 587-586 a.C. El profeta Jeremías estaba por allí. ¿Qué decía el profeta Jeremías? Muy interesante también. Igual que el profeta Isaías había dicho, aguanta, cree en Dios. El profeta Jeremías dice, es voluntad de Yahvé que Nabucodonosor venza. Por tanto, acepta como castigo de Dios, un pequeño castigo que es el sometimiento a Babilonia. Porque si no aceptas ese pequeño castigo, llegará un castigo mayor, que será la destrucción de Jerusalén. Dios quiere darte un castigo, entonces ahora toca, para cumplir la voluntad de Dios, aceptar el castigo, aceptar la derrota. Una derrota pequeña, que es un sometimiento, no es destrucción. ¿Qué hicieron otra vez los reyes, el rey Sedecías, con el pueblo, con sus príncipes y con no hacer caso a Jeremías? Creyeron que podían resistir a Nabucodonosor, no hicieron caso, no aceptaron el castigo de parte de Dios, y ¿qué llegó? El castigo fundamental, el castigo definitivo. Y aquí también yo creo que esto es muy actual, esto es de las cosas yo creo más actuales de todo este programa que podemos compartir. Fijaos que, lo hemos dicho antes, desde la época de Isaías había una euforia en Jerusalén. Ya por 2 veces en el siglo anterior Jerusalén no había sido destruida. Entonces ahora Jeremías, hombre de poca fe, aunque venga Nabucodonosor, Jerusalén seguirá sin ser destruida, porque Dios está con nosotros, porque no permitirá que... Y entonces Jeremías dice, no, Dios en tiempo de Isaías os dijo confiad, pero Dios ahora os dice someteos, porque Él quiere castigaros para convertiros. Un pequeño castigo, pero quiere, no siempre Dios dice eternamente hay que estar así. No, en este momento la voluntad de Dios pasa por la aceptación del castigo. Es decir, Dios quiere que su pueblo pierda, que su pueblo sea derrotado, que su pueblo acepte una pequeña sumisión. Esto es la voluntad de Dios según Jeremías, y efectivamente el pueblo no hizo caso a esto. Parece que si Dios está con nosotros, siempre tenemos que vencer. ¿Qué significa ser pueblo de Dios? Que el pueblo de Dios siempre vence. Yo en esto, ¿no deberíamos escuchar un poco más a Jeremías también en nuestra época? Si somos pueblo de Dios, resulta que todo nos tiene que salir siempre bien. Cuando las cosas van mal, cuando vence el Nabucodonosor de turno, ¿es que ya Dios no está cumpliendo su voluntad? ¿Hemos hecho algo malo? ¿O es que a lo mejor a veces la voluntad de Dios pasa por la humildad de su pueblo? Aceptar el castigo por parte del pueblo para que Dios purifique al pueblo. Yo creo que la voz de Jeremías hoy, amigos míos, deberíamos recuperarla bastante, ¿verdad? Y nos ayudaría mucho a entender ciertas derrotas de la Iglesia, ciertas cosas que no salen del todo bien y que no siempre son porque no hacemos lo adecuado, sino porque hemos pecado y forma parte de nuestra relación con Dios que nos llegue un pequeño castigo, que nos llegue una pequeña derrota. Dios también nos educa con las derrotas. Dios no solamente es en todo vencemos, en toda la Iglesia queda por encima, en todo surge bien y la multitud nos alaba. No, forma parte de la religión el sometimiento en algunas épocas del pueblo de Dios, la derrota del pueblo de Dios. Preciosa, yo creo, reflexión de Jeremías, que el pueblo y el rey no le hicieron caso. Pero hoy también sigues levantando su voz, Jeremías, me haréis caso vosotros. Las derrotas de la historia tienen que ver también con la pedagogía de Dios. Como no le hicieron caso, llegó el destierro, la expulsión de la tierra, que suponen para Israel la mayor crisis religiosa de su historia. ¿Cómo ha permitido Yahvé que nos quiten la tierra que Él nos concedió? ¿Cómo ha permitido que sea destruida su ciudad santa y sea profanado el lugar de su presencia, el templo?
Esto provoca una profunda reflexión, sobre todo en la perspectiva que hemos hablado ya aquí varias veces del deuteronomista, que nos dice, no, la destrucción no es el síntoma de la debilidad de Yahvé o de su infidelidad al pueblo, sino de la culpa del pueblo y sus dirigentes. Yahvé ha sido fiel. ¿Qué dice Deuteronomio? Si cumplís mi Torá, mi voluntad, estaréis en la tierra que yo os prometí. Si no la cumplís, seréis expulsados. ¿Qué ha sucedido durante estos siglos? Que Israel y sus dirigentes no han cumplido la Torá, su parte de la alianza, aunque Dios les fue avisando por los profetas. Entonces, la consecuencia lógica del pecado del pueblo, la consecuencia lógica de las cláusulas de la alianza, ha sido que Israel ha perdido la tierra. Dios es poderoso. El exilio del pueblo, la derrota del pueblo, es un signo del poder de Dios que cumple lo que anunció. Entonces aquí esta preciosa reflexión, pero que nos hace tener esperanza en el fondo. Y de hecho la historia deuteronomista, aunque no conoce más allá del exilio, dice que el rey Jeconías, que fue expulsado, que fue exiliado, va a ser tratado con misericordia por Nabucodonosor, en Babilonia. Por tanto, hay perspectivas de esperanza. No sabemos cómo ni de qué manera. Solo hay perspectivas de esperanza porque esta derrota no ha sido una derrota de Dios, sino una derrota del pueblo. Entonces, si el pueblo se convierte a Dios, seguramente Dios volverá a rescatarnos. Pero entonces empezamos ya una etapa que va más allá de nuestras reflexiones, la etapa del exilio. Toda la historia primaria ha quedado abierta a una nueva época. La destrucción ha sido grandiosa, muy fuerte, pero no todo se ha perdido porque Dios sigue moviendo la historia y lo que queda de Israel está siendo tratado con benevolencia por las potencias extranjeras. Mucho, yo creo, para aprender del pasado y también, sobre todo, hermanos, yo creo, mucho para aplicar en el presente. Que tengáis un feliz verano, que tengáis unas felices semanas y sigamos cautivados por la palabra, leyendo, meditando e intentando siempre escuchar la voz de los profetas para la conversión. Que Dios os bendiga a todos con vuestras familias. Un saludo fraterno desde Daimiel. Cautivados por la palabra, con el padre Manuel Pérez Tendero, desde Daimiel, en la diócesis de Ciudad Real.